Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro curso de ontología. En las sesiones previas abordamos algunos textos de Platón, eh, especialmente los símiles y la alegoría, para abordar cuestiones centrales en torno a la idea de ser y la posibilidad de relacionarnos con las cosas. Como decíamos, el hilo conductor del curso es la relación que se da con las cosas. Y lo que vimos a partir de Platón es esa posibilidad de entender la multiplicidad de la percepción sensible a partir de la unidad ontológica que caracteriza el ámbito del pensar y sus posibilidades de conocimiento en sentido estricto, y ahí es en donde se encuentra la verdad en sentido pleno, y que señalábamos en la sesión anterior de manera inicial en dos sentidos: uno como desocultamiento, como aletheia, y el correspondiente verbo alethewin, que hoy vamos a retomar, y a la vez también la posibilidad de una manera recta de ver o correcta, y que tiene que ver entonces ya con la posibilidad de comparación y de un ámbito superlativo, es decir, que haya una mejor posibilidad. Esa idea de corrección, o la idea de verdad como corrección, sabemos que también va a ser determinante para la tradición filosófica occidental. Hoy avanzaríamos eh, remitiéndonos a algunos textos, o un texto de Aristóteles de manera concreta, que de acuerdo con el programa del curso sería la Ética Nicomaquia, y de manera específica algunos fragmentos del libro sexto de la Ética Nicomaquia. Pudiese surgir la pregunta inicial de qué tiene que ver un texto como la Ética Nicomaquia con un curso de ontología. Eh, y la justificación que presento aquí es el hilo conductor ya señalado, es decir, la relación con las cosas y los modos de relacionarnos con las cosas. Es decir, los modos de aprehensión que se dan precisamente a partir del aparecer de las cosas, y en qué medida son captados o son aprendidos como esas cosas o esos entes que aparecen de tal forma y que marcan entonces la posibilidad de una diferencia en su modo de ser. Esto me parece que queda muy claro en el ámbito de Aristóteles, y por eso no hacemos inicialmente la referencia a la metafísica. Eso puede ser en otra sesión, la referencia a la idea de ser en términos de la metafísica, tal como está expresado en el libro cuarto, sexto y séptimo, en donde la pregunta por lo que es, por el to-on, tal como está expresado en el libro cuarto, es de alguna manera enfatizado como la pregunta por la usía, ¿no? Esto lo podemos ver en la siguiente sesión, pero el día de hoy abarcaríamos algunos aspectos del libro sexto, como señalo, y de manera especial porque la Ética Nicomaquia, o los textos de ética tal como están planteados por Aristóteles, no remiten a una idea de ética individual o cerrada o de carácter personal, sino más bien en un sentido más amplio, de manera específica en dos aspectos. Uno que tiene que ver con, digamos, las condiciones de posibilidad
para la vida pública, es decir, la vida social y por lo tanto la vida política en el sentido de polis, y a partir de ahí entonces se da esta relación entre ética en tanto formación de carácter, y a partir de ahí la posibilidad del énfasis en la costumbre, ¿no? Y de ahí tendríamos entonces estos dos sentidos: ética en términos de carácter y de habitar, y ética en el sentido de costumbre y de donde sabemos tenemos moral. Y el otro aspecto importante de la ética aristotélica sería también las condiciones de posibilidad para la, digamos, mejor virtud o mejor posibilidad, efectivamente ya desde sí misma, desde la virtud, o la virtud desde sí misma, que sería precisamente la sabiduría, es decir, la vida contemplativa. La ética en ese sentido, en tanto formación de carácter y modo de habitar, tendría esos dos fines o esos dos sentidos: posibilitar la vida política, la vida en la polis, la vida de unos con otros, y a la vez también posibilitar la vida contemplativa. Respecto de la vida política, Aristóteles planteará otras relaciones las cuales son trabajadas en otros textos, por ejemplo, en el ámbito de la retórica, y la importancia del carácter lingüístico de esa relación de unos con otros, tal como estará trabajado de forma detallada en la retórica. No es el momento para enfatizarlo aquí, pero habría una relación estrecha entre lo trabajado en los textos de ética, especialmente en la Ética Nicomaquea o en Magna Moralia, las Magna Moralia, pero también en la retórica, a partir de dos sentidos. Quizás señalo esto nada más de paso: dos sentidos que remiten a la idea de ser humano. Por un lado, en tanto son logon ejon, es decir, viviente que tiene logos, y también en tanto son politikon, es decir, en tanto viviente de la polis o viviente que vive, que habita en la polis. Esas dos referencias centrales a la idea de ser humano posibilitan entonces esta triada, digamos, entre ética, política y retórica, ¿no? Y a partir de ahí entonces se da una complejidad en torno a la idea de ser humano como este estar unos con otros, y en donde entonces las decisiones son decisiones que implican ese estar unos con otros, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es precisamente la contingencia que estamos pasando, en donde esa decisión que se toma respecto de un cierto contacto con los otros es precisamente por el bien de los otros, ¿no? Es decir, por ese bien común que está en juego, y no nada más entonces respecto de un bien particular. Bueno, esa idea de ética, en tanto la posibilidad de formación de carácter a partir de la toma de las mejores decisiones, implica o impacta precisamente en la polis como tal, es decir, en la vida política, y a la vez también eso se lleva a cabo mediante el diálogo de unos con otros, en donde entonces interviene la retórica de manera central. Ese es un aspecto importante, y el otro aspecto es el que conlleva entonces, tal como lo señala Aristóteles en el último libro de la Ética Nicomaquea, en el libro 10, sobre la, digamos, máxima expresión de la eupraxia, ¿no? Es decir, la mejor acción, que sería precisamente sinónimo de la expresión de felicidad, que es precisamente lo que estaría buscando desde el inicio de la Ética Nicomaquea, y que sería la mejor posibilidad, la mejor virtud, y esa sería la sofía, es decir, la vida
contemplativa en su plenitud. Pero esa vida contemplativa, sabemos, exige precisamente de las condiciones de la vida práctica, ¿no? Y esa vida práctica estaría dada de una u otra manera por la posibilidad de una virtud que es precisamente la frónesis, que va a ser señalada aquí como una de esas, o como la mejor posibilidad respecto de la vida misma, ¿no? Es decir, poner las condiciones prácticas de la vida, las mejores condiciones, para acceder a la mejor virtud, que sería la vida contemplativa, de acuerdo con Aristóteles. Decía yo, esta tematización entonces de la ética ha impactado a lo largo de la tradición en otros sentidos, por ejemplo, en una dimensión ontológica, tal como lo retoma Heidegger, y que, como sabemos, Franco Volpi enfatizó y tematizó esto hace muchos años, alrededor de 1976, todavía cuando Heidegger vivía. Y que él mismo lo señaló en diversos momentos, era considerado fuera de lugar, ¿no? Era un atrevimiento decir que gran parte de la obra de Heidegger tenía un día sus raíces en Aristóteles, y de manera especial en la lectura de la Ética Nicomaquia. Otros autores que estuvieron con Heidegger en esas primeras lecciones antes de Ser y Tiempo, tanto en las últimas que dio en Friburgo como las que dio en Marburgo. Es decir, la última que dio en Friburgo fue en 1923, aunque sus trabajos sobre Aristóteles ya los había realizado en semestres previos, ¿no? Y lo que continúa haciendo en Marburgo. Y sabemos algunos de los autores, algunos de los discípulos de Heidegger en ese momento, como Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt, Leo Strauss, Joachim Ritter, Hans Jonas, recibieron esos impulsos precisamente para lo que Gadamer y alumnos posteriores de Gadamer, como Bubner y otros, van a nombrar la rehabilitación de la filosofía práctica. El carácter, digamos, práctico de la filosofía a partir de esas lecturas que el propio Heidegger realizó en los años 20. Eso va a ser un trabajo, digamos, que van a desplegar en diversos sentidos estos alumnos de Heidegger, pero para el propio Heidegger el énfasis recaerá precisamente en la posibilidad de pensar o repensar al ser desde un ámbito no hegemónico, es decir, desde diversas perspectivas que van más allá de un solo hilo conductor teorético, ¿no? Como fue planteado en gran parte de la tradición occidental. En ello me parece que yace uno de los sentidos importantes de esta relectura de Aristóteles, y de manera especial de la filosofía práctica aristotélica. Como sabemos, respecto de lo que vimos en la sesión anterior con Platón, como sabemos, Aristóteles estuvo alrededor de 20 años con Platón, y entendía muy bien esa dimensión y esa propuesta de su maestro, y a la vez en sus tematizaciones, en sus propuestas, lleva a cabo una serie de críticas muy puntuales y finas en ese sentido. Y uno de los problemas centrales que encontramos es, de acuerdo con Aristóteles, la digamos, poca claridad o la mezcla que ve en la tematización platónica en torno al bien, ¿no? Como vimos en la sesión anterior, para Platón, o en las sesiones anteriores, para Platón, el to agatón, la idea de bien, es precisamente la idea de las ideas
y aquello que de alguna manera da sentido a la idea misma en su carácter traslúcido, en su carácter diáfano, en su carácter que permite ver el qué de las cosas, la esencia de las cosas, que como sabemos ese ver era de carácter pensante. Y a la vez también se transmite esta herencia socrática de alguna forma, en donde se une este ámbito teórico y este ámbito práctico, ¿no? Precisamente al saber o conocer en sentido estricto, al acceder a ese conocer, que es este conocer ideal, que es este conocer a partir de las ideas, en donde se accede al qué de las cosas, lo que la tradición posteriormente va a llamar la esencia de las cosas. Si se sabe lo que son las cosas en sentido estricto, entonces se actúa de forma correspondiente. Para Aristóteles no hay claridad en ese sentido al mezclarse de alguna forma una filosofía teórica con una filosofía práctica. Y parte del trabajo que lleva a cabo Aristóteles es precisamente enfatizar los alcances de cada una de estas posibilidades, que repito, aunque Aristóteles marca un ámbito de cierta subordinación o, como diríamos en un lenguaje posterior, de condiciones de posibilidad, como lo acabo de señalar en términos de las condiciones que proporciona la dimensión práctica respecto de la dimensión teorética, ¿no? Es decir, la frónesis respecto de la sofía o la frónesis respecto de la política misma, ¿no? A pesar de, digamos, de estas subordinaciones o estas condiciones que se plantean, para Aristóteles sí quedan claras o trata de delimitar los fines y los alcances de cada uno de esos ámbitos. Es decir, lo que corresponde al ámbito de la filosofía teórica y lo que corresponde al ámbito de la filosofía práctica. Y eso es parte de lo que señala en el libro sexto o al inicio del libro sexto de la Ética Nicomaquia, y que tiene que ver entonces también con los objetos que pueden ser aprendidos, ¿no? Es decir, esta correlación que se da en el alma, ¿no? Respecto de aquello que aparece, ¿no? Y que, como ya señalamos, también era o estaba presente en Platón. Sin embargo, Aristóteles trata de aclarar y de enfatizar ciertos aspectos. Entonces, iniciaríamos la lectura del libro sexto, algunos fragmentos. En el libro sexto, lo que hace Aristóteles es enfatizar una serie de aretai, una serie de virtudes o excelencias que tienen que ver de forma directa con el ámbito del logos, ¿no? Hay las virtudes que están tematizadas de forma previa, son conocidas más bien como virtudes del carácter o virtudes éticas. No significa que esas virtudes no, o esas excelencias no tengan que ver con el logos, ¿no? En sentido estricto sí tienen que ver con el logos. Por ejemplo, en el libro primero, más o menos en el capítulo 13, ahí hace una serie de señalamientos respecto al tipo de relación que se establece entre esas virtudes éticas y el logos, que como sabemos va a ser traducido después como razón o el ámbito racional. Quizás ahorita no es el momento para ahondar en ello, pero sí queda claro que hay una relación respecto de la escucha en ese sentido, de escuchar al logos, y hay entonces una cierta relación también con el logos. Aunque la relación directa, ¿no?, que se va a dar con el logos es precisamente a partir de estas virtudes que pueden ser pensadas como, aquí Gómez Robledo en su traducción le pone de la inteligencia
o a partir del término que utiliza Aristóteles pudiesen ser traducidas como dianoéticas, ¿no? Precisamente porque dice etes dianoias, ¿no? Las otras serían tu ethus y estas serían de etes dianoias, es decir, las que tienen que ver con el carácter o virtudes éticas o también morales, y estas virtudes dianoéticas que tienen que ver entonces de forma mucho más directa a través del nous, ¿no? Y en ese sentido con un trato más concreto en torno a logos. Aquí Aristóteles va a señalar a esas, digamos, virtudes de carácter ético, más bien en un ámbito que pudiésemos llamar de menor contacto con el logos, ¿no? Y pudiesen ser pensadas como irracionales. Pero, repito, hay un cierto contacto que es la posibilidad de que esas excelencias escuchen a logos y puedan mover precisamente al ámbito de la acción, ¿no? Bueno, entonces dice Aristóteles, con antelación hemos dicho que hay dos partes del alma, de la psique. La dotada de razón, es decir, con logos, tote logon ejon, la que tiene logos, kaito alogon, y traducen aquí la irracional. En la parte dotada de razón, operemos ahora una división de la misma manera y demos por sentado que hay dos partes dotadas de razón. Una con la cual contemplamos de entre las cosas aquellas cuyos principios no admiten ser de otra manera, otra con la cual contemplamos las que lo admiten. Porque para cosas de género diferente, la parte del alma adaptada a cada una de ellas debe también ser de género diferente, ya que el conocimiento tiene lugar en esas partes por razón de cierta semejanza y afinidad de cada una con sus objetos. Llamemos pues a una de estas partes, llama aquí epistemonicón, que traducen como científica, y a la otra, traducen aquí tode logisticón, calculadora, porque deliberar y calcular son aquí lo mismo, pues nadie delibera sobre cosas que no admiten ser de otra manera. Así pues, la parte calculadora es un elemento de la parte del alma dotada de razón, ¿no? Entonces, si hacemos como este pequeño esquema, tendríamos el alma, ¿no? La psique, y tendría como la parte que tiene logos y la parte que no tiene logos, ¿no? En esta parte, precisamente, que se relaciona con el logos de forma mucho más directa, ¿no? Como indicaba en el caso de las otras excelencias, se da, pero no de esta forma tan directa. Aquí tendríamos entonces este ámbito de lo que llama o nombra Aristóteles epistemonicón, ¿no? Y logístico. En el ámbito del, digamos, el epistemonicón, se trataría del ámbito en donde se constata, ¿no? Es el ámbito en donde se da, de alguna manera, el saber. Ahorita lo vamos a ver con el desarrollo del saber. Y en el ámbito del logisticón es el ámbito en donde se considera, en donde le llaman el ámbito donde se calcula, es el ámbito de alguna manera del deliberar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que señala aquí Aristóteles para llevar a cabo esta diferenciación? Lo repetimos. Una con la cual contemplamos entre las cosas aquellos cuyos arjai, cuyos principios
no admiten ser de otra manera, ¿no? Entonces, ese sería el ámbito del epistemónico, ¿no? Los arhai, los principios, no pueden ser de otra manera. Ese es, digamos, un movimiento propio del alma, ¿no? Creo que aquí lo que no hemos señalado es que todo esto Aristóteles de alguna manera lo va a expresar en términos de la kínesis, en términos del movimiento del alma, ¿no? Entonces, el alma lleva a cabo un movimiento más cercano en el ámbito de logos, es decir, en donde interviene de forma directa logos, esto que decíamos va a ser traducido como ratio, y en ese movimiento, digamos, racional o en movimiento con logos, estaría entonces un movimiento que tiende a aprender o capta precisamente aquello que no puede ser de otra manera, capta precisamente los principios de las cosas que no pueden ser de otra manera, y por lo tanto el trabajo que lleva a cabo ahí el alma mediante logos es precisamente la constatación, ¿no? Y eso se va a plasmar en lo que conocemos, nombramos el ámbito del saber, ¿no? Mientras que en el ámbito del logisticón, ¿no? dice Aristóteles, otra con la cual contemplamos las que lo admiten, es decir, aquellas cosas cuyos arhai pueden ser de otra manera, ¿no? Pueden ser de otra manera, ¿no? Y por lo tanto tendríamos entonces un movimiento diferente del alma, ¿no? En donde lo que es aprendido, ¿no? Lo que aparece ahí y es aprendido, no como algo que pueda ser conocido en sentido estricto, porque sus arhai, sus principios, pueden ser de otra manera, ¿no? Y podríamos atrevernos ya a señalar aquí, son de carácter temporal, ¿no? Es decir, lo que no puede ser de otra manera, ahorita lo va a indicar Aristóteles, ¿no? Remite a un ámbito atemporal, mientras que el ámbito del logisticón, el movimiento que lleva a cabo el alma ahí, remite entonces a la aprehensión de objetos cuyos principios pueden ser de otra manera, es decir, de carácter temporal, ¿no? Y por lo tanto no se habla ahí de saber en sentido estricto, sino más bien del ámbito del deliberar. Es decir, lo que ocurre ahí es la deliberación o cálculo, como traduce aquí Gómez Robledo, ¿no? El ámbito de la parte calculadora del alma, ¿no? En ese sentido de deliberación. Se desarrolla el deliberar en esta parte donde interviene el tiempo, mientras que en la otra se desarrolla el saber, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas posibilidades, ¿no? Ya en el capítulo 3 dice, ¿cuáles son esas arhai? ¿Cuáles son esas excelencias o esas virtudes que corresponden precisamente a estos dos movimientos? Dice, comenzando pues, como de nuevo, tratemos desde su origen de estas virtudes. Sean en número de 5 las virtudes por las cuales, afirmando o negando, el alma alcanza la verdad. Y aquí lo utiliza de forma verbal, es alethewei hepsige, ¿no? Es decir, lleva a cabo la verdad, ¿no? Y a saber, son techne, aquí lo traducen como arte, episteme, ciencia, phronesis, prudencia, sofía, sabiduría, y nous, intuición, ¿no? Bien. Entonces, quizás aquí ya no, bueno, lo ponemos aquí abajo. Estamos
en este ámbito, ¿no? En el ámbito entonces del epistemonicon, vamos a tener dos hexis. Una hexis que es, ahorita aclaramos eso, que correspondería entonces en el ámbito del saber sería la episteme, la otra sería la sofía, y en el ámbito, esto corresponde acá, y en el ámbito del logisticón, del carácter deliberativo, entonces tendríamos a la techne y a la frónesis. El nous, como va a indicar también el propio Aristóteles en otros momentos, es el ámbito en donde se llevan a cabo esas cuatro, digamos, posibilidades o estas cuatro arjai, ¿no? Es donde se posibilitan los principios mismos, ¿no? Entonces, por eso dejamos fuera en este análisis a nous, y tendríamos entonces la episteme, la sofía, la techne y la frónesis, ¿no? Ahora, Aristóteles refiere a estas, digamos, posibilidades, ¿no? A estas virtudes, a lo largo del texto, les llama hexis, ¿no? Se refiere a ellas como hexis, ¿no? Hexis es un término que tiene que ver con egein, ¿no? Que es el mismo verbo al que hacemos referencia hace un momento al hablar del son logon ejon, ¿no? Es decir, el viviente que tiene logos, es decir, egein es el verbo tener o poseer, y este verbo egein, de donde viene hexis, ¿no? Viene de egein. Egein va a ser traducido al latín como habere, ¿no? Precisamente en sentido de tener o poseer, y de ahí tenemos el término habitus, lo que se tiene, ¿no? Es decir, lo que se posee. El hábito es eso que se posee o eso que se tiene. Por eso en la traducción aquí de Gómez Robledo traduce esta hexis como hábito, ¿no? Pero claro, el asunto es entender a qué nos estamos refiriendo con hexis cuando Aristóteles dice que cada una de estas aretai, cada una de estas virtudes es una hexis, es decir, es un hábito. Y eso entonces etimológicamente se puede entender mejor cuando pensamos en el verbo habere en términos de poseer o de tener, tal cual es egein. Entonces, es algo que se posee, es una posesión, ¿no? Decíamos, es un movimiento del alma, y esa, digamos, virtud es una posesión que se mueve, que tiende a moverse. Y ese movimiento se da precisamente en la aprehensión del objeto correspondiente, es decir, del objeto que aparece, ¿no? Lo importante aquí es que esa aprehensión se lleva a cabo solamente si se da esa correspondencia entre el movimiento de la hexis, ¿no? Al poseer de forma correcta eso que aparece, ¿no? Y por lo tanto solamente puede darse saber o conocimiento en sentido estricto si
el objeto que aparece puede ser aprehendido, puede ser poseído precisamente por esta virtud correspondiente, que sería el caso de la episteme y la sofía. Es decir, si los principios del objeto determinan un carácter no temporal, como va a decir ahorita Aristóteles, un carácter eterno, ¿no? Si no es el caso, entonces no puedo conocer, ¿no? Entonces tendría que darse otra hexis, es decir, otra disposición que correspondiera precisamente al objeto, ¿no? Diríamos, como señalaba Platón, en términos de una paideia, ¿no? La educación, a la educación correspondería el saber cuándo una virtud corresponde a determinado objeto, ¿no? Es decir, como lo indicó ahí, no sería educado, sería mala educación en ese sentido, ¿no? No habría formación si yo delibero sobre un objeto de carácter eterno, es decir, de carácter atemporal, ¿no? O lo mismo ocurriría si yo busco conocer, ¿no? Tener conocimiento, ¿no? De algo que no puede ser conocido, sino más bien deliberado, ¿no? Es decir, algo de carácter temporal, ¿no? Entonces, estas diferencias son importantes para señalar entonces el tipo de movimiento que se da en cada caso. Vemos brevemente cómo lo indica Aristóteles. Entonces tendríamos estas cuatro cuestiones. La episteme, que es traducida como ciencia; la sofía, que es traducida como sabiduría; la tecne, que es traducida como arte o como técnica; y la frónesis, que es traducida como prudencia. Acuérdense, aquí estamos en un ámbito, digamos, pre-cristiano, ¿no? Entonces, la apropiación que lleva a cabo el cristianismo de esto es otro asunto, ¿no? En términos de pensar la prudencia en determinado sentido, lo que va a ocurrir con ciertas apropiaciones que lleva a cabo el cristianismo tanto el planteamiento platónico como aristotélico o tienen que ver con un carácter unilateral y dogmático, ¿no? Es decir, a partir de ciertos criterios, a partir de ciertas estipulaciones, es como se interpreta esta idea de virtud. Aquí en el caso de Aristóteles no tiene que ver con un carácter dogmático, ¿no? Tiene que ver con esta correspondencia que se da respecto de lo que aparece, es decir, las cosas como aparecen, y a la vez el momento oportuno, ¿no? Aquí está señalado una cuestión temporal que Aristóteles de paso va a nombrar el kairos, en términos de el momento oportuno para la toma de decisiones, ¿no? Eso es importante porque entonces no se trata de que el hombre virtuoso tenga ciertas características dogmáticas o ejerza ciertos principios en todas las situaciones, sino más bien aquí se trata de aprender y reconocer las situaciones y actuar de forma correspondiente. Es decir, con esto lo que Aristóteles señala es que no se tiene que ser de una forma específica, ¿no? Sino que se tiene que llevar a cabo un ejercicio en donde algunos aspectos se enfaticen en una ocasión y otra no. Por ejemplo, el enojarse con alguien. Es decir, lo que Aristóteles está diciendo no es que no nos enojemos nunca y que haya una represión o una contención del enojo, sino lo importante aquí es enojarse de forma justa. Es decir, enojarse con quien uno se tiene que enojar, en el momento en el que uno se tiene que enojar, ¿no? A eso remite esta posibilidad de manejo, digamos,
y alcance de las hexis, ¿no? Es decir, del hábito mismo. Bien, entonces respecto de la primera, que sería la ciencia o la episteme, dice que la ciencia, si hemos de emplear el término en su sentido exacto, sin dejarnos llevar por semejanzas, se hará patente de lo que va a seguir. Todos damos por supuesto que lo que sabemos con ciencia no admite ser de otra manera, porque las cosas que admiten ser de otra manera, cuando están fuera de nuestra vista, no nos permiten saber si son o no son. Así, lo que es objeto de ciencia existe de necesidad, y por esta razón es eterno, porque todas las cosas que son por necesidad absoluta son eternas, y las cosas eternas son inengendrables e incorruptibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya señala un aspecto importante, y en la física va a decir que precisamente lo que tiene ese carácter eterno no tiene en ello una dimensión del tiempo, ¿no? Si quieren, cito brevemente esa parte de la física. Dice, lo eterno no padece nada del tiempo, ya que no está en el tiempo, ¿no? Y eso lo indica en la física, libro cuarto, ¿no? 221b, 6, 7. Entonces, estaría esta dimensión del epistemonicón, que abarca la ciencia y la sabiduría, en el ámbito de lo eterno, lo que no puede ser de otra manera. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia y la sofía? Y que, como ya adelantamos, la sofía, tal como está indicado al final de la Ética Nicomaquia, sería la mejor virtud, la Beltis Tehexi, el mejor hábito, ¿no? Y que sería la vida contemplativa en su plenitud. La diferencia la indica en el siguiente párrafo, cuando dice, a más de esto, toda ciencia es capaz a lo que se cree de ser enseñada, y todo lo que es objeto de ciencia puede ser aprendido. Toda enseñanza, por su lado, parte de conocimientos previos, enseñando unas veces por inducción, otras por silogismo. La inducción es el punto de partida aún para el conocimiento del universal, mientras que el silogismo procede de proposiciones universales. Hay principios de los cuales procede el silogismo, pero que no pueden probarse por silogismo, sino que tienen que serlo por inducción. Entonces, aquí estaría esta posibilidad de que sea una didascalía, ¿no? Es decir, que la episteme pueda ser una enseñanza, que la ciencia pueda ser una enseñanza, y en esa medida tendría ahí su propia limitación. Es decir, que los arjai, aunque no son de otra manera, aunque son de carácter eterno, son transmitidos en una didascalía, en una enseñanza, y por lo tanto no son abiertos en cada ocasión, sino transmitidos. Esa sería, no lo dice expresamente, pero sí de forma tácita Aristóteles, la diferencia con la sabiduría, con la sofía, ¿no? En donde entonces, en la sofía, los principios tienen otra forma de ser transmitidos, ya que tienen que ser abiertos una y otra vez. Es decir, no son simplemente una enseñanza, una didascalía. Eso es precisamente la peculiaridad de la filosofía en ese sentido, a diferencia de la ciencia, ¿no? La ciencia, de alguna manera, como ya indicábamos con el símil de la línea, en la parte inteligible, tal como lo indicaba Platón, él señalaba dos aspectos, dos partes, ¿no? Una en donde se transmitían de alguna manera aquello que tenía que ser pensado a semejanza de la doxa, es decir, como presupuestos que no eran abiertos en tanto presupuestos, cosa que sí ocurría ya en el ámbito del nous, es decir, en el ámbito de la dimensión plenamente ideal mediante la dialéctica, ¿no? En el movimiento, en las ideas puras, en donde sí se daba la posibilidad de que eso presupuesto pudiese ser pensado como tal, ¿no? Y dirigirse precisamente, ahí señalaba también Platón, hacia los arjai, ¿no? Es de alguna manera lo que retoma o piensa aquí Aristóteles en esa diferencia entre episteme y sofía,
tal como lo hacía Platón, en la dimensión inteligible de la línea, en términos de dianoia y nous, ¿no? Esa diferencia me parece que de alguna manera está remitida aquí, en tanto la sabiduría remite una y otra vez a los principios que tienen que ser abiertos, ¿no? Y no presupuestos, ¿no? Como sería en el caso de los conceptos fundamentales de la ciencia. Si vemos el trabajo del científico, iría en esa dirección. ¿En qué medida el científico presupone esos conceptos fundamentales para poder avanzar con el trabajo respectivo? Mientras que en el caso de la filosofía, no se trata de aceptar presupuestos que sean transmitidos mediante una didascalía o mediante una enseñanza, sino que tienen que ser abiertos una y otra vez. Esa sería la máxima posibilidad en el ámbito del epistemonicón en términos de abrir los principios y por lo tanto acceder al saber como tal. ¿Qué ocurre en el ámbito del logisticón? Es decir, en el ámbito en donde los principios pueden ser de otra manera, es decir, la dimensión temporal. Dice en el capítulo 5 Aristóteles, con relación a la prudencia podemos comprenderla considerando cuáles son las personas que llamamos prudentes. En el capítulo cuarto. De las cosas que pueden ser de otra manera, unas son del dominio del hacer, otras del obrar. El hacer y el obrar son cosas diferentes y sobre ellas hemos expresado nuestra opinión en nuestros escritos en circulación. Así, el hábito práctico acompañado de razón es distinto del hábito productivo acompañado de razón, por lo cual no se contienen recíprocamente, pues ni el obrar es hacer, ni el hacer es obrar. La tecne es, dice más abajo, de consiguiente, según lo que queda dicho, cierto hábito productivo acompañado de razón verdadera. Su contrario, la inhabilidad artística es un hábito productivo acompañado de razón falsa. Entonces, tendríamos que en el caso de el primer hexis o primer hábito que señala Aristóteles es la tecne, en tanto precisamente obrar, ¿no? Como traduce aquí obrar o producir, como sería otra traducción. En primer lugar, tanto la tecne como la frónesis remiten entonces a principios que pueden ser de otra manera, es decir, de carácter temporal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Así como ya señalábamos la diferencia entre la episteme y la sofía. En el caso de la episteme, la hexis sería una hexis demostrativa, un hábito demostrativo, como lo señala también Aristóteles, una hexis apodectique, mientras que en el ámbito de la sofía sería más bien una hexis theoretique, si se pudiese pensar así. Aquí Aristóteles diría que la tecne sería una hexis poietique, es decir, que tiene que ver con la poiesis precisamente en el ámbito del producir, y la frónesis sería una hexis practique, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la acción, con la práctica, ¿no? En el caso de la tecne, en tanto obrar o en tanto producir, lo que va a ocurrir es que así como la episteme no puede abrir sus principios, también la tecne no va a poder abrir sus arjai, ¿no? Porque el fin de la tecne, precisamente al producir algo, exigirá que lo producido quede fuera de la tecne misma, ¿no? Es decir, al lograr algo en términos de ese hacer, o sea, hay que tener cuidado con el hacer porque pudiese confundirse, al producir algo, ¿no? Alguien hace algo, ¿no? Los ejemplos clásicos de un carpintero que hace una silla, una mesa, etc. Lo hecho, el ergon, ¿no? La obra queda fuera del producir mismo, queda fuera de la tecne misma, ¿no?
y eso entonces indica una separación respecto de los propios principios, ¿no? Por lo tanto, no abre los principios como ocurría también en el caso del episteme, que no abre sus propios principios. ¿Qué ocurre en el caso de la frónesis? Dice, lo propio del prudente parece ser el poder deliberar acertadamente sobre las cosas buenas y provechosas para él, no parcialmente, como cuáles son buenas para la salud o el vigor corporal, sino cuáles son para el bien vivir en general. La prueba de ello es que llamamos prudentes con relación a alguna cosa a los que calculan bien lo conveniente a cierto fin que no es objeto de la tecne, del arte. Y así podría decirse en general que el prudente es el que sabe deliberar. Ahora bien, nadie delibera sobre cosas que no pueden ser de otra manera, ni sobre las que no puede él mismo hacer. De consiguiente, toda vez que la ciencia va acompañada de demostración y que no hay demostración de cosas cuyos principios pueden ser de otra manera, y que, en fin, no es posible deliberar sobre las cosas que no son necesariamente, la prudencia, la frónesis, no podrá ser ni ciencia ni arte. No ciencia porque lo que es materia del obrar puede ser de otra manera, no arte porque son de género distinto el obrar y el hacer. Y lo son porque en tanto que el hacer tiene otro fin distinto de la misma operación, el obrar no lo tiene, ya que la misma buena acción es su fin. No queda pues sino que la prudencia sea un hábito práctico verdadero acompañado de razón sobre las cosas buenas y malas para el hombre. Bueno, con eso dejamos la lectura de la ética nicomaquia para ir cerrando esta sesión, en donde entonces en la frónesis, en la prudencia, el fin estaría en sí misma, ¿no? Es decir, no habría una separación de los principios como ocurre en el caso de la tecne, sino que en ella misma estaría el fin y por lo tanto también los principios que la determinan. Es decir, en pocas palabras, el objeto que aparece y que puede ser aprendido mediante la prudencia es la vida misma, ¿no? Es decir, las decisiones que se toman en cada situación respecto de la propia vida. No algo ajeno a la vida misma, ¿no? Y eso entonces marcaría aquí una diferencia importante en términos de los objetos que aparecen. En el caso de la producción, serían objetos que son, que aparecen precisamente al ser aprendidos de determinada forma en su hacer o en su ser producidos, ¿no? La mesa, por ejemplo, en este caso, o la silla, pero que en su aparición misma, al ser producidos, al ser hechos, quedan fuera de la producción misma, del producir mismo, ¿no? Es decir, de la tecne misma en tanto virtud. La hexis, digamos, el hábito que mueve a la tecne en tanto esa virtud es este carácter productivo, ¿no? Mientras que en el ámbito de la frónesis, el hábito es un hábito práctico y habría entonces, estaría esta diferencia entre el ámbito práctico y el ámbito productivo, ¿no? Y uno de los elementos centrales para diferenciar es que en el ámbito productivo hay algo producido que se separa de la producción misma, mientras que en el ámbito práctico el fin, el objeto no se separa de la práctica misma, sino que está ahí de forma central, es decir, la vida misma, ¿no? La vida no se separa, sino queda precisamente como lo practicado. Y a partir de ahí entonces hay una serie de elementos que constituyen esta dimensión práctica en sentido pleno, ¿no? Eso marca entonces ya una serie de objetos que aparecen y que aparecen a partir de los principios que lo determinan, que pueden ser de otra manera, pueden no ser de otra manera, ¿no? Es decir, que pueden ser de carácter temporal o no temporal, ¿no?
En el caso de lo producido, lo hecho o lo práctico, evidentemente es una dimensión temporal la que está ahí en juego. Y por lo tanto, decíamos, no son aprehendidos esos objetos en términos de un saber o de un conocer en sentido estricto, sino más bien en términos de un deliberar. Eso es digamos, lo que correspondería en estos casos, y de alguna manera es lo que lleva, digamos, a si se puede pensar así, un tipo de conocimiento, o son tipos de conocimiento, pero en donde el conocimiento se separaría en el ámbito teórico y el ámbito práctico, que correspondería de manera específica al ámbito de la frónesis. Aquí sería un conocimiento productivo, si se puede pensar así. Entonces tendríamos el ámbito del teorem, que abarcaría la epistema y la sofía, el ámbito de la poiesis, que correspondería a este saber productivo, y el ámbito de la frónesis, que correspondería a este saber práctico, que va a ser determinante para la filosofía posterior, pero también desde una apropiación ontológica para poder ver, poder aprender esta correspondencia entre los modos de aparición de los objetos a partir de sus principios y los modos de aprehensión. Y eso entonces cuestionaría una hegemonía solamente teorética, como se pensó, bueno, a partir también de la propuesta que hace Aristóteles, decíamos, al final del libro 10, en donde habría esta máxima posibilidad, esta máxima virtud que yace en la sabiduría. Bien, pues hasta aquí llegamos entonces con esta sesión en torno a esta primera sesión en torno a Aristóteles. Muchas gracias.